Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, les saludamos desde los estudios de TSI. Hoy nos vamos a enfocar en la función del comunicador social, cómo está la actividad periodística en plena pandemia. Es Día del Periodista en nuestro país y hoy tenemos el gusto que nos acompañe don Juan Bautista Vázquez, toda una historia del periodismo de nuestro país, con experiencia en radio, prensa escrita, televisión y con una cantidad de anécdotas que hoy nos van a permitir conocer esas diferencias entre el periodismo de ayer, con enormes dificultades, porque incluso cubrió guerras, y la actividad periodística del presente. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo, Juan Bautista. Feliz día y gracias por el tiempo. No, gracias a usted, Chendo. Feliz día también, feliz día del periodista, lo mismo que a través de este medio a su esposa, ¿verdad? Pues realmente es una alegría el estar aquí en esta que fue mi casa por mucho tiempo, tanto Emisoras Unidas como acá la Corporación Televicentro. Trabajé aproximadamente 24 años y meses, los que me permitieron una conquista de triunfos, de éxitos y, como dice usted, pues llevar adelante una serie de que marcaron historia en el periodismo nacional. ¿Qué diferencias estamos encontrando entre ese periodismo que debemos decir Juan Bautista Vázquez es un hombre con más de 50 años en el ejercicio periodístico? Todavía está activo, hace unos años se ha retirado de La Voz de los Estados Unidos de América, que fue su corresponsal en jefe por muchos años, laboró para la Corporación Televicentro, para Emisoras Unidas, para el circuito audio-video. ¿Sí? Y ahora sigue Juan en actividades. Pues sí, estamos, yo creo que ya esta es la última etapa para cerrar lo que es la carrera profesional, periodística y radial como director de Radio Nacional, ¿verdad? Ahí estamos agradeciéndolo al presidente de la República que tuvo a bien pues ubicarnos en ese cargo y esperamos ahí concluir, como le digo, ya para luego pues dedicarnos a tiempo completo por la familia. Ya retiro total. Pues sí. ¿verdad? ¿Y se puede, Juan Bautista, retirar un periodista? Sobre todo ahora que debemos decir, a pesar de los años de Juan Bautista, es tecnológico, que ese es el gran problema que muchos de nosotros, los periodistas, algunos ya pasando los 50 años, otros llegando a los 50 años, que se nos hace difícil el mundo alternativo que trae la comunicación en las plataformas digitales, pero Juan Bautista no es el caso. Sabemos que vive conectado. Ahí estamos. Realmente es una gran diferencia la que hay entre el periodismo que hicimos nosotros al periodismo actual. Recuerdo que allá por 1961-62, cuando comenzamos la carrera periodística, teníamos que andar papel y lápiz para poder hacer las notas o las conferencias de prensa escritas, porque no habían grabadoras, no había toda la tecnología que luego fue poco a poco apareciendo y dándole ya más fuerza a la labor periodística. En aquel entonces nos encontrábamos algunos compañeros en Comayagüela, otros en Tegucigalpa, de los diferentes medios, ¿verdad? Y que eran muy pocos, ¿verdad? Sí, ¿no? Realmente sí, porque solo estaba Emisoras Unidas, bueno, HRN y Radio América. Y unas emisoras pequeñas ahí que tenían sus propios noticieros, tenían también sus compañeros y todo, pero cubríamos una fuente en Comayagüela, digamos. Estaba, por decir, Ministerio X. Nos encontramos, mira, anda al ministerio tal, que ahí hay una noticia.
¿ok? De ahí a pie o en el bus con el 10, ¿verdad? Pagado, a traer la noticia, buscarla, copiarla, redactarla, luego pasarla a máquina y dársela al jefe de redacción. Es decir, era un proceso bastante delicado el que se hacía en aquel entonces, porque le voy a decir, me tocó trabajar en prensa escrita. Que aquí quiero hacer un alto, Juan Bautista, por algo que acaba de decir, la libreta y el lápiz. Exacto, sí. Para escribir. Era el tiempo que tenía que utilizarse porque era la única alternativa. Eso hoy en día debería estar presente en nosotros y es extraño. No sé si usted ha visto con los muchachos que están bajo su responsabilidad en el medio que elabora, que eso no es común. Y más bien hasta muchos de los periodistas lo quedan viendo raro o que es obsoleto, qué sé yo, cuando observan a un periodista que sí está tomando nota, y eso yo se lo quiero destacar porque cuando he tenido la oportunidad, ahora que voy a la calle muy poco y lo veo en los corresponsales internacionales, sí, a quienes saludamos también, que ellos sí no falta su libreta con su lápiz. Destaco eso del buen amigo que saludamos hoy día del periodista, a Germán Reyes, que está dolido por dos lados, ya sabe de qué le hablo. Sí. Los dos equipos ahí está. fracasaron. Sí. Pues, ¿Qué pasa con el periodismo ahora, Juan? Mire, la verdad es que yo creo que lo que ha venido no a afectar al periodismo, porque le ha dado un empuje grande, es el avance, la tecnología, ¿verdad? Porque en aquel entonces usted tenía que estar atento a lo que decía el que estaba dando la información, apuntar, luego llegar a la mesa de redacción, redactar, pasársela al jefe de redacción para que la revisara, y a mí me tocó en Diario El Día, para el caso, que X noticia iba con un error. El linotipista lo llamaba a uno y le decía, haga para acá, pero antes traiga acá el diccionario. Y llevaba uno el Larouche o cualquier otro de los diccionarios que había en aquel entonces, y él le decía, busque tal palabra. Aquí está. ¿Cómo se escribe? Okay. ¿Cómo le escribe usted? Y venía aquel coscorrón, aprende a escribir. Y él le decía su palabrita, por ahí fuerte, ¿verdad? Entonces, así se iba haciendo uno. Ahora, lo que yo veo que la tecnología sí ha hecho un gran avance en el desarrollo periodístico en los diferentes medios de radio, televisión, prensa o las redes sociales, pero ya no hay aquello de que un jefe de redacción o alguien que le busque a usted los errores que se cometen, porque usted encuentra en las redes sociales unos errores que dan miedo, ¿verdad? Entonces, creo que para bien, para avance, muy bien la tecnología, pero también sí hay sus errores porque ya el periodista no escribe, y el periodista no redacta, el periodista no estudia ¿cómo se llama?, el diccionario para buscar cuál es el contenido, cuál es el significado de tal palabra, cómo se escribe tal palabra. Entonces esto pues viene a desbalancear un poco el periodismo de antaño con el periodismo actual. La facilidad de la tecnología, por un lado, nos permite avanzar, pero si no estamos atentos a cultivarnos más, vamos a ir encontrando en algún sector del periodismo decadencia, Juan. Mire, yo creo que tanto decadencia no, Chendo. Lo que sí que vamos a ir encontrando, como le dijera, no la fuerza del trabajo, del desempeño del periodista a cabalidad en lo que se refiere a redacción o a escritura o a la presentación de la información, sino que realmente deja bastantes huecos, bastantes situaciones que al oyente, al televidente o al lector lo dejan pensativo, ¿verdad? ¿Cómo era la competencia en aquellos tiempos? Porque yo todavía logré alcanzar eso de la rivalidad mediática por audiencias que todavía se mantienen, pero de un ángulo diferente.
a nivel de radio, que es donde que conocemos un poco más, Juan. Bueno, Entre la estación líder de Emisoras Unidas HRN y la competencia de audio-video, para tener esos dos colosos de la radiodifusión en los años 60, cuando usted arrancó, ¿cómo se vivía ese mundo? Ahí no era la facilidad que da ahora, que todo se comparte. Ahí era contacto, capacidad de movilización y agilidad para trasladar la noticia primero que la competencia. Pues claro, pero fíjese, yo le voy a decir una cosa, Chendo. Esa competencia era a nivel empresarial, es decir, cuando estaba dentro del noticiero, pero ya en la búsqueda de la información no había ninguna competencia. Todos nos encontrábamos, todos nos cruzábamos las informaciones, todos hacíamos, es decir, había un compañerismo bien marcado. No había esa situación que se presenta en algunos medios, que si usted trabaja en este medio es enemigo del otro, no. No había envidias, egoísmos. En aquel entonces no. Es decir, presentaba uno la información y la traía al medio donde trabajaba y la presentaba como usted sabía que era, ¿verdad? Con tal estuviera dentro de la verdad, dentro de la responsabilidad y dentro de la ética periodística, todo muy bien. Usted entró en la actividad periodística en tiempos que ya habían noticieros en vivo, comenzaban en los 60. Como no, mire, fíjese que yo tengo la suerte de haber laborado al lado de destacados periodistas de la capacidad de don Gustavo Acosta Mejía, de Germán Alan Payet, de Gerardo Alfredo Medrano, de don Alejandro Castro, de don Eliseo Pérez Cadalso, o sea, de una escuela periodística que había en aquel entonces que realmente usted aprendía, ¿verdad? Lo que sucede ahora, pues prácticamente la escuela de periodismo ha venido a absorber todo esto y es la que lo lanza usted al ruedo, como dicen, para que vaya a hacer su trabajo, a hacer su faena periodística. Pero realmente en aquel entonces había más, porque éramos menos. Ahora hay un poco más de academia. Ojo, que en el pasado, en los años 50, 60, la comunicación tuvo el aporte de profesionales diversos. Ahí podemos encontrar el ejercicio en el periodismo de médicos, ¿sí?, de abogados, de destacados hombres de la sociedad hondureña, no periodistas como tal porque no existían, más hombres autodidactas y mujeres también que incursionan en los 50, 60. Exacto, sabría que, mire, fallaría yo si no le menciono todos los nombres de estos destacados periodistas de aquel entonces, tanto en el gremio, tanto como mujeres como hombres, sino que realmente la verdad es que en aquel entonces, por ejemplo, Gustavo Acosta Mejía no era periodista, pero era un abogado que había, de primera línea. Estaba el abogado Eliseo Pérez Cadalso, estaba el licenciado Rodolfo Breve Martínez, el licenciado Vicente Machado Valle, con quien tuve la honra de trabajar aquí en el Canal 5, en el primer noticiero de televisión que se presentó, que era Telerápidas. ¿Eso en qué año fue, Juan? Estamos hablando de los 62 para acá, 62 hasta antes de los 70, cuando ya apareció. ¿Eran pregrabados? No, se hacía en vivo. Se hacía en vivo. Se hacía en vivo. Y uno lo que hacía era que las noticias eran de 5 líneas nada más. No tenía que tener una... Noticias cortas. Sí, uno tenía que tener la suficiente capacidad para poder resumir la información y presentarla. Y lo que hacía uno era buscar algún recorte de periódico y entonces había un pizarrón, así como estas pantallas ahí, y en esos pizarrones se ponían las fotos, ¿verdad? Y se ponía uno. Nada de teleprompter y la tecnología de ahora. Nada, ahí era... Ahí cabe aquello que cuando se proyectaba esa información, que había que leer, así como estamos ahora dirigiéndonos a la cámara, había que tener un ojo perfecto. ¿Sabe qué? Mirada de águila. Y yo creo que aquí, Alex, no me va a dejar mentir,
El teleprompter, ¿no sabe cuál era? Era un muchacho ahí con una cartulina y con el rótulo de lo que iba o de lo que tenía que decir usted, ¿verdad? O sea, que tenía que estar también ojo al Cristo viendo qué era lo que le indicaban, ¿verdad? Le ponían una cartulina y ahí le decían tal cosa, entonces eso es lo que usted decía, ¿verdad? No había toda esa tecnología que hay ahora del audífono, no, ahí era a puro, ¿cómo le dijera? Talento, puro ingenio. crudo, sí, ahí no había nada de estar pensando, es que va a ir esto, que va a ir aquello. Y los filmados que venían eran filmados que proporcionaba la Embajada de los Estados Unidos, pero eran con noticias ya de 15, 20 días atrás, ¿no? O sea que no era como en la actualidad, que usted está al instante brindando la noticia de lo que sucede en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Muy bien, está con nosotros un hombre de radio por muchas décadas, don Juan Bautista Vázquez, hablando de el periodismo en Honduras y cómo ha ido evolucionando. Hacemos una pausa, ya regresamos. Son unas historias. Seguimos esta noche al banquillo con una entrega especial en el Día del Periodista. Está don Juan Bautista Vázquez con nosotros. Tenemos hoy aquí en el banquillo también la presentación. Estamos en el año del Bicentenario, 200 años de independencia, que vea la cobertura más atípica que vamos a tener. Nada de lo que se había planificado para un gran acontecimiento de Centroamérica. 200 años de independencia. La pandemia nos cambió todo. No, realmente yo creo que en nuestra mente jamás cruzó un periodo como el que estamos viviendo. Jamás creímos nosotros poder vivir una situación tan triste, tan lamentable, en el sentido aquel de que muchos de los compañeros nuestros han perdido la vida a raíz de que no pudieron soportar el virus y cruzaron al más allá. Pero realmente es una situación que nos lleva a pensar, a meditar, que no todo lo que estamos viviendo hoy lo vamos a vivir siempre. Mañana podemos vivir otra situación igual o peor que esta. Entonces debemos irnos preparando poco a poco, Chendo. Pero yo creo que aquí también hay que brindar un sincero reconocimiento a los compañeros de prensa que han sabido ser, ¿cómo se llama?, tenaces, que han sabido ser responsables, serios, y han estado siempre al pie de la información para brindársela al pueblo sin ningún obstáculo. Y aquí yo quiero tener una parte, Juan Bautista, para algo que es fundamental, porque la tecnología bien usada y la apertura de los medios de comunicación se ha mostrado dentro de esta pandemia lo efectivo en salvar vidas que ha sido, sí. Porque si nos vamos un siglo atrás, en 1919, con la famosa gripe española, no teníamos de avanzado el mundo lógico como lo tenemos hoy. Allá no se sabía qué era lo que estaba pasando en Europa al instante aquí en América. Ahora da la facilidad que un periodista le ha tocado a usted entrevista a un médico y nos guía qué hacer. Y el que nos está observando, pues a nivel del medio de comunicación, recibe prácticamente una consulta gratis y una orientación que ha contribuido a salvar en el mundo no una ni dos vidas, sino que millones de vidas en medio de esta pandemia. Indudablemente que sí, Chendo, porque en aquel entonces, como usted mismo lo apunta, no teníamos todas las facilidades para conocer al instante la información que sucedía en Inglaterra, que sucedía en Estados Unidos o que sucedía aquí nomás en el área centroamericana. Era bastante difícil, a no ser que usted tuviera un contacto directo por teléfono
y que le estuviera informando, pero ese informante también tendría que ir a buscar la noticia y si no se la proporcionaban, es decir, había una serie de situaciones que actualmente se han vencido y que realmente han hecho que los medios de prensa de los diferentes sectores, radio, televisión, prensa escrita o por las redes sociales, sean lo más efectivo que puede haber. Bueno, en los años 90 aquí no habían celulares. Sí. Ahora está esa facilidad que esto es un acontecimiento, tome el celular, llamo, despache un video y asunto resuelto. En esos tiempos nada que ver. Fíjate que, por ejemplo, con lo de la guerra Honduras-El Salvador. ¿Cómo se vivió ese acontecimiento a nivel de radio, que era por excelencia el medio poderoso en ese tiempo? Bueno, ahí la verdad que estábamos enlazados, cadena nacional, creo que eran como 12 horas, desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde se cortaba el fluido eléctrico en todo el país y quedaba a oscuras por temor a cualquier ataque que viniera del vecino. Y yo creo que igual hacía la República de El Salvador. Pero lo que le quiero decir es que era bastante difícil poder trasladar una información, incluso usted no sabía cómo estaba la línea de la libertad que se denominó en ese momento en Ocotepeque. Usted la situación de San Rafael de las Mataras la vino a conocer 2 días después de que había pasado el combate. O sea que ahora no, ahora en el mismo instante que se está combatiendo, usted tiene la noticia. Capaz que se transmite, ¿sí? y lo hemos visto, por ejemplo, ahorita en tiempo real. Con esto del enfrentamiento que se suscitó hace poco entre palestinos e israelíes, usted lo estaba viendo en el momentito en que estaban disparando los cohetes, usted los estaba viendo salir, explotar, en fin, es decir, la tecnología ha sido un avance tremendo para la prensa. ¿Cuál ha sido el acontecimiento, apartando esto de la pandemia que nos cambió, que le marcó la vida en el ejercicio periodístico? Hubo varios. Uno de ellos fue en 1983, si no me equivoco, la transmisión que hicimos a través de HRN de la visita de su santidad Juan Pablo II a nuestro país, ¿verdad? La transmisión de la misa en el santuario de Suyapa, todo lo que tenía que hacerse, la logística que se tuvo que realizar, porque usted sabe, una personalidad de esa índole no todos los días viene a nuestro país. Y ahí se fue una transmisión gigantesca de HRN y ya Televicentro como tal, Canal 5 fue el canal piloto. Exacto. Fue la Eucaristía. Al frente de la basílica, de la ahora Basílica de Suyapa. Allá ya estaba el santuario. Sí, ese es un acontecimiento fundamental. Usted es mariano, ¿verdad? Sí, bastante. Es decir, es que yo recibí una educación salesiana y por vocación, pues, la patrona nuestra es María Auxiliadora. Así que esa la llevamos en el corazón. ¿Qué tanto ha ayudado la fe, el acercamiento y esa enseñanza de nuestros antepasados en estos tiempos diferentes del mundo, Juan Bautista? Yo creo que muy poco, muy poco, porque tenemos que reconocer que la juventud, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial, no es muy propensa, no es muy adicta a las creencias religiosas, sea de una u otra característica, ya sea evangélico, pentecostal, protestante o católico. Entonces, la fe está más arraigada en la población adulta, en la población madura, y es la que realmente está implorando, es la que está pidiendo a Dios que todo esto pase, que todo esto termine, para que volvamos, quizás ya no a la normalidad que teníamos antes de la pandemia, pero sí que volvamos a vivir más unidos, podernos dar la mano, estrechar la mano o darnos un abrazo y decirnos, ¿qué tal?
¿qué trabajo deben realizar los medios de comunicación para tener ese acercamiento, tanto de la Iglesia Católica como la evangélica, que son las que predominan aquí en nuestro país, para acercar esa juventud, para generar en ellos, en la mayoría, porque sí hay casos aislados, debemos decir, pero en la gran mayoría, un acercamiento que sea un ejemplo para cambiar la mentalidad del hondureño, que no solamente puede servir y ayudar en el tema sanitario, debemos ver el tema educativo, que son fundamentales para el desarrollo de un país hoy sumido en crisis. Yo creo que aquí lo que tiene que hacer, ya sea de la parte católica o la parte evangélica, cumplir con la misión que encomendó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ir a enseñar, a predicar el Evangelio, llevar el Evangelio, llevarlo hasta el más apartado rincón, ¿verdad? Para estar encima de la juventud, decirles, miren, esto es lo que realmente nos puede llevar a un éxito, esto es lo que nos puede llevar a salir de esta difícil situación por la que estamos viviendo. Pero mientras no hagamos eso, mientras nos encerremos en el hecho de que solo vamos a tener que vengan, va a ser difícil, Chendo. Tiene que salir, como lo decía el Papa Francisco, el sacerdote tiene que ir a la calle. No quedarse en el templo, ir. No, exacto, exacto. Yo creo que, y lo mismo los pastores, ¿verdad? Aunque los pastores les hacen más un poco a aquello de salir a la calle a predicar, pero yo creo que es lo que hace falta, que una proyección más amplia, que el sacerdote salga, que el líder religioso salga a predicar, a decirles, enseñarles la palabra de Dios y hacerles convencerlos para que crean y que se compenetren de la responsabilidad que tienen, ¿verdad? Porque la creencia religiosa también es un aspecto que le ayuda a usted en todo su personalidad, en su aspecto moral y en su aspecto espiritual, ¿no? Muy bien, Juan Bautista Vázquez, un hombre de radio con alguna experiencia en televisión y prensa escrita con nosotros esta noche en homenaje a los periodistas aquí en El Banquillo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el periodista Juan Bautista Vázquez. Usted de ese grupo de comunicadores que surgieron allá en los, desde los 40, con voces como la de don Rafael Ferrari García, don Rodolfo Brevé, don Nahum Valladares, don Manuel Villeda. Voces potentes, que era lo que distinguía la radio. Sí. ¿Cómo se cultivaron? Ahora es poco encontrar esas voces que yo recuerdo, Juan Bautista, cuando usted encendía HRN allá en el interior del país. Yo soy del Paraíso, usted sabe, solo con oírlo ya sabía que quien estaba ahí en la radio era Juan Bautista Vázquez, en ese tiempo René Cepeda, Germán Alan Payet en el editorial, don Nahum Valladares. Nahum Valladares en el matutino. Tuvimos la oportunidad y la dicha de haber trabajado al lado de Nahum, al lado de Germán Márquez, en paz descanse. O sea, que mire, la verdad que yo le voy a ser sincero, a mí me queda la satisfacción grande de haber trabajado con grandes de la radiodifusión en HRN y en Radio América. Así es que yo destaco que mi satisfacción grande y lo que yo me llevo, porque eso nadie me lo puede quitar, es la alegría, la satisfacción de haber trabajado en estos medios de prensa, tanto en Emisoras Unidas como aquí en Compañía Televisora. Fue por muchos años el responsable de las informaciones de Honduras para La Voz de los Estados Unidos de América, la VOA. Exacto. Sí, que ahora le escuchamos, por cierto, en un noticiario de primera, que los invitamos a los que les gusta madrugar,
que lo escuchen en HRN a las 4 de la mañana para tener una enseñanza de cómo se ha trabajado la radio, porque este formato es casi único desde hace mucho tiempo. Sí, y ahí trabajó un hondureño, Alexis Zúñiga Alemán, ya está jubilado, vive en Houston ahora. Alexis trabajó con nosotros en HRN y de HRN salió para Washington a ser ya parte del staff de La Voz de los Estados Unidos de América. Entre las satisfacciones grandes, Chendo, que a mí me queda dentro del campo periodístico, está una de las distinciones que realmente me llenó de satisfacción. El hecho cuando Nahum Valladares, me dijo, mira, vas para La Haya, prepárate, tú vas a cubrir el fallo de la Corte Internacional para buscarle ya la solución definitiva al problema, al diferendo Honduras-El Salvador. No, eso fue... si no me falla, 1990, el 11 de septiembre de 1992, ya la etapa sí, final. Exacto. Era presidente que Rafael Leonardo Callejas. Rafael Leonardo Callejas, sí. El licenciado Rafael Leonardo Callejas, en paz descanse. Bueno, fuimos a La Haya y cubrimos toda la transmisión de la sentencia de la Corte Internacional. Por suerte había traductor, era parte en inglés, parte en francés. El presidente de la Corte era el que daba lectura a la sentencia y después, una vez concluida la lectura, ya se dio a conocer que casi el 90% del fallo pues favoreció a Honduras, una pequeña parte favoreció a El Salvador. Luego nos tocó entrevistar al canciller salvadoreño en ese entonces, no, se me escapa el nombre de él, pero por Honduras estaba el doctor Marcos Caría Zapata, era el canciller hondureño, y los dos pues se dieron el abrazo ahí, ya sellando prácticamente la paz definitiva entre los dos países. Y las informaciones que mandamos desde La Haya a HRN, con toda la cobertura completa de la sentencia, que duró aproximadamente 2 horas, nos llevó a obtener el premio de la mejor noticia del año, dado por la Universidad Internacional de la Florida, a recibirlo en Miami en marzo del año 83, ¿verdad? O sea que realmente pues yo tuve bastantes situaciones que me llenan de satisfacción, y recuerdo una de las andadas con usted allá cuando nos tocó cubrir en África. Sí, en África tuvimos cobertura. En Nueva York con las reuniones de la ONU. Pero hay una que, lejos de estas dos visitas, y quiero que nos comparte esas experiencias por todo lo que se vive en coberturas internacionales, que ahora no se sale mucho por este tema de la pandemia, pero hay una que sí yo la tengo ahí escrita en letra de oro, es la visita de su santidad el Papa Juan Pablo II a Esquipulas. Ah, sí. Fue creo que fue en el 96, sí, en 1996. Creo que sí. Con un frío impresionante que calaba, recuerdo. La misa la hicieron, creo que fue frente al santuario del Señor de Esquipulas, ¿verdad? Y pues tuvimos que hacer fuerza para que nos permitiera, porque la seguridad estaba bastante estricta. Malabares de la transmisión. Sí, no. Y que ya vi un poco de facilidad, porque ya con un contacto usted podía obtener la comunicación con un teléfono de troncal o un enlace vía walkie-talkie colocado a un teléfono y despachar directo. Pero tenía sus ¿cómo se llama? Sus inconvenientes. Yo recuerdo que aquí la señal está saliendo sucia, mejórela. Entonces tenía que subirse a un árbol el técnico para buscar la dirección de la antena y poderle tener una recepción mejor. Esa vez nos tocó transmitir a través de la unidad móvil, donde estaba el Papa,
a la central telefónica Y de ahí el despacho. y de ahí para a HRN. Un punto clave, Juan Bautista, y esto también es de destacarlo, porque si bien hoy celebramos el Día del Periodista, es esa labor conjunta de lo que verdaderamente debe ser un equipo periodístico en una empresa, desde sus ejecutivos con el aporte que tienen para obtener los aparatos de transmisión de avanzada, los operadores de móvil, el técnico que está en las antenas donde se hacen los enlaces para la transmisión. Es decir, a nosotros ahora nos ven, pero aquí tenemos un equipo periodístico desde productores, los camarógrafos, que son el alma prácticamente si nosotros solo venimos a lo fácil. Exacto, a desmanear, como dicen el pueblo. No, realmente el equipo que está atrás de las cámaras en la televisión, el equipo que está en la consola, en la radio, abriendo el micrófono para darle paso a usted, o el jefe de prensa, el jefe de redacción en un periódico escrito o ahora en una red social, son personas que usted no las ve, ¿verdad? O sea, permanecen ocultas siempre, pero ahí están y son pilar fundamental para la labor que usted está desarrollando. ¿Cuál debe ser el papel que deben asumir las nuevas generaciones para engrandecer al periodismo en nuestro país? En estos tiempos duros que vivimos y que ellos con mucha mayor energía que muchos de nosotros que ya vamos a ir de salida, van a asumir estos retos de conducir medios en los próximos años. Ellos son los que van a relevar, y como ustedes nos vinieron a relevar a nosotros, ellos les corresponderá prepararse debidamente, actuar dentro de un plano de responsabilidad, sobre todo responsabilidad. Y aparte de la responsabilidad, la ética profesional, ¿verdad? No olvidar la ética profesional, porque si se olvida la ética profesional, usted no está haciendo absolutamente nada. No es un buen periodista. ¿Podemos hablar hoy día de una verdadera libertad de prensa en nuestro país? Pues yo creo que sí la hay, sí la hay. Lo que sucede es que a veces las extralimitaciones de uno que otro compañero, pues lleva al que se ve afectado a tomar alguna acción judicial, y eso ya lo denominan como coacción, como una amenaza a la libertad de prensa, pero también es que la responsabilidad tiene que ser nuestra, tiene que ser nuestra. Si nosotros no actuamos tal como deberíamos de hacerlo, como le digo, con esa ética profesional, con esa responsabilidad meridiana como lo hacían, por ejemplo, en ningún momento se supo en los 60, en los 70, que un Gustavo Acosta Mejía, que un Alejandro Castro o que un Rodolfo B. Martínez fuera llamado a un tribunal de justicia por alguna información que dio. Y ahora sí ha habido varios compañeros que han sido llamados por X noticias, ¿no? Y esto pues lógicamente hay que irlo mejorando, hay que irlo mejorando. Yo creo que no es irresponsabilidad, yo creo que es más que todo el ansia de salir adelante, de ser el primero en dar la información, y esto a veces nos lleva a cometer errores. Juan Bautista Vázquez con nosotros en este homenaje especial a los periodistas al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el periodista Juan Bautista Vázquez, el papel de la academia en la formación, en preparar a los futuros profesionales de la comunicación. ¿Cómo se debe orientar ahora que hay tantos espacios? Al final, hace unos años atrás, era prensa escrita, era radio y luego la televisión. Pero ahora es una gama impresionante, Juan Bautista. No, indudablemente que las oportunidades en este momento son amplias, y tiene que la escuela de periodismo tiene que centrarse
en formar bien al elemento que sale de ahí de las aulas universitarias para que vaya a hacerle frente a un Facebook, a un Twitter, a un Instagram, porque la verdad es que son redes sociales que usted como periodista las puede manejar bien, las puede manejar con esa seriedad, con esa responsabilidad, pero usted no sabe quién está atrás de usted para distorsionarle la información y después usted es el responsable. Porque las puertas en estas redes sociales están abiertas y cualquiera puede penetrar a su cuenta. Entonces, usted tiene que tener mucho cuidado de saber utilizar bien la red social en la cual usted va a trabajar. Si va a trabajar en el Facebook, pues buscar bien la forma de cómo echarle candado, como dicen, ¿verdad? Para que nadie lo vaya a distorsionar su información. Por cierto, han existido movimientos dentro del gremio para que se hagan las revisiones del caso a nivel del Código Penal, la despenalización de las injurias y las calumnias, que no ha dejado de tener al gremio periodístico prácticamente con una espada en el cuello. Es que yo creo que la libertad de expresión debería existir abiertamente, Chendo, porque si le dan una limitante, usted ya no está ejerciendo su profesión con todo aquel deseo, con todo aquel anhelo de poder actuar libremente, ¿no? Porque dice usted, tengo algo en la espalda que me está dañando o que me va a perjudicar. Entonces, no, aquí debería de existir una libertad amplia, y el que se vea ofendido, pues ni modo que actúe. Pero cortar la libertad de expresión a través de leyes y todo, yo creo que no es muy efectivo, no es efectivo. Por muchos años la gran universidad de el periodista autodidacta, incluso periodistas ya que egresaron años después de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde se formaron los primeros periodistas profesionales aquí en nuestro país. Hay unos que ya habían venido desde el extranjero. Juan Bautista, fue deportes, fue el fútbol, sí, básicamente. Muchas anécdotas. Usted era uno de los asiduos de prensa general, que era raro en el estadio. La pandemia fue la única que lo sacó del estadio. Pues sí, mire, yo afortunadamente tuve una persona que me brindó un gran respaldo, un gran apoyo, y yo la recuerdo con mucho cariño, la llevo en mi corazón, y es el licenciado don José Rafael Ferrari, que en paz descanse. El licenciado José Rafael Ferrari, yo estaba en HRN, y él llega a la directiva del Olimpia, yo ya estoy en la directiva del Olimpia, y él me llama y me dice, mira, quiero fundar un programa de deportes y vos lo vas a dirigir. Entonces comenzamos en Canal 5 con Por el Mundo del Deporte. Y todo decía que no se llamaba Por el Mundo del Deporte, sino que se llamaba Por el Mundo del Olimpia. Y no se discutía. No, pues sí que era la verdad. Y así él me brindó esa gran oportunidad. Cuando yo salgo de Emisoras Unidas, después de 20 y tantos años de laborar ahí, el señor Ferrari fue la persona que me dijo, no, vos te vas de la directiva de la Olimpia, no. Ahí seguís hasta que yo lo diga. Y ahí estuve, luego pues es de reconocer que ahí seguimos. Y yo también quiero agradecerle a su sobrino, el licenciado Rafael Enrique, porque es otra de las personas que me ha brindado todo su apoyo, toda su colaboración, y me tiene también, me está aguantando en la directiva del Olimpia, ¿no? O sea que son como, bueno, los 33 campeonatos yo los he vivido, ¿verdad? O sea, desde la fundación de la Liga Nacional, yo llego a la directiva del Olimpia en 1964. Es decir, que usted es actual en la directiva del Olimpia, el único que tiene los 33 títulos, ¿o hay algún otro que ha estado permanente? Creo que don Juan Ferrera. Don Juan Ferrera. Don Juan Ferrera, sí. Creo que don Juan Ferrera es el otro compañero de junta directiva que tenemos los 33 campeonatos, ¿sabes? Bueno, Juan Bautista, le agradezco su tiempo. Hay tantas cosas que hablar del periodismo, pero nos quedamos ahí, el tiempo se nos ha ido.
No, y quedó algo que contar de África, ¿verdad? Sí, hay una historia ahí que saludamos a José Raúl Valladares, que estuvo presente en esa historia, a Juan Carlos Barahona, hoy director de HRN, igualmente un fuerte abrazo para él, que allá estuvo acompañándonos en ese viaje. Lo único que sí que necesito así es recordar el lugar donde fuimos a comer pescado, igual al lago de Yohoa, ¿verdad? De maravilla. Gracias, saludos a Juan Chendo. Carlos y a Edith también. Muchas gracias, muy amable. Un fuerte abrazo para ellos que nos están viendo ahora. Cómo no, gracias, y espero pues tener la oportunidad de que nos volvamos a encontrar, Chendo, porque la verdad yo he tenido grandes experiencias y de los recuerdos gratos y agradables en los viajes, en las coberturas, tanto a nivel nacional como internacional. Como se lo decía el domingo, usted es uno de ellos. Usted es uno de ellos, ¿verdad? Gracias, Juan Bautista. A Osman Reyes igualmente y a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas, nuestro reconocimiento. Hoy se ha entregado el premio Álvaro Contreras a Mario Hernán Ramírez, justo premio para un caballero con más de 70 años en el ejercicio del periodismo. Ha perdido ya bastante su vista y ese hombre sigue en la actividad periodística. Cerramos al banquillo hoy con una parte de su mensaje en el reconocimiento que ha hecho el gremio periodístico este día a don Mario Hernán. Por su sintonía al banquillo, muchas gracias. Es un premio que todos y todas los que ejercemos esta noble profesión lo anhelamos. Yo no puedo decir que no lo merezco. Yo sí creo que lo merezco. Lo merezco. Lo merezco, decía, porque son casi 70 años de ejercicio. Lo merezco porque he trabajado en casi todos los medios de comunicación del país, los periódicos del siglo pasado y los del presente siglo también.